Aquella noche me despertó el susurro de mi marido al teléfono. Su plan había funcionado. Mañana demolerían esta casa. Luego solo quedaría deshacerse de esa estúpida de su mujer. Mi cuerpo temblaba, pero decidí guardar silencio. No lloré, no grité. Esa noche, en la quietud, tracé mi propio plan. Y esto es lo que sucedió al día siguiente. Hola, ¿qué tal estáis todos? Espero que os encontréis bien y que la vida os sonría siempre. Gracias por pasaros por el canal La Vida Escribe Historias. No olvidéis suscribiros, darle a like y escribir en los comentarios desde dónde nos veis. Bien, aquí empieza la historia. Un fino hilo de vapor ascendía de la taza de café solo sobre la mesa de mármol, mezclándose con el aroma de un perfume caro que impregnaba el reservado de un restaurante de lujo en el barrio de Salamanca de Madrid. Alejandro Pérez sorbió su café lentamente, intentando ocultar el temblor de sus manos. No era por el frío del aire acondicionado, sino por la adrenalina que recorría sus venas. Frente a él, un hombre de mediana edad con un traje gris marengo hojeaba con atención un voluminoso dossier. Era el representante de una promotora inmobiliaria que llevaba tiempo detrás del terreno donde se alzaba la casa de Alejandro. La ubicación es sencillamente perfecta, señor Pérez. Con acceso a una avenida amplia y cerca de la nueva estación de cercanías proyectada, murmuró el hombre sin apartar la vista de los planos. Pero el precio que pide está ligeramente por encima del mercado. Alejandro esbozó una media sonrisa, una que había ensayado frente al espejo para convencer a sus socios comerciales. No está comprando solo un terreno, señor. Está comprando el futuro. En cuanto mi casa sea demolida, podrá construir ahí una torre de apartamentos de 20 plantas. Los beneficios multiplicarán con creces la pequeña diferencia de precio que estamos debatiendo ahora. El hombre finalmente cerró la carpeta y asintió despacio. De acuerdo, aceptamos. El primer pago se hará efectivo en 3 días, después de la firma ante notario la semana que viene. Pero necesito garantías de que la escritura de propiedad original está en su poder, y no está hipotecada en ningún banco. Por supuesto, respondió Alejandro con demasiada rapidez. El corazón le latía con fuerza. Necesitaba ese dinero urgentemente. Sus deudas de apuestas online ascendían a cientos de miles de euros, y los cobradores ya habían empezado a merodear por su oficina. La escritura original está en mi caja fuerte personal, a buen recaudo. Mi mujer ni siquiera sabe la combinación. El acuerdo se cerró con esa misma celeridad. Se dieron la mano y Alejandro sintió como si le hubieran quitado un peso de 1000 toneladas de encima. En su mente, el guión del futuro ya estaba perfectamente escrito. Vender el terreno, saldar las deudas del juego y después divorciarse de Elena. Estaba harto de una vida matrimonial que consideraba aburrida. Elena era demasiado rígida, demasiado beata, y no sabía cómo divertirse en las fiestas con sus colegas. Ansiaba la libertad y el dinero sobrante de la venta de la casa para empezar una nueva vida con su amante. Alejandro pisó el acelerador de su berlina negra, abriéndose paso en el atasco de la tarde madrileña. Una fina llovizna comenzaba a caer, añadiendo un aire sombrío a las calles, pero el corazón de Alejandro rebosaba de alegría. Imaginaba la cara de Elena cuando la echara de casa. Seguro que lloraría, suplicaría y se arrodillaría a sus pies. Alejandro resopló divertido. Estaba convencido de que Elena no reclamaría los bienes gananciales. Su mujer era demasiado ingenua, pensó. Elena era el tipo de mujer cuya rutina se limitaba al mercado, la cocina y las reuniones de la parroquia. Una mujer que nunca preguntaba por los negocios de su marido y que siempre aceptaba la cantidad de dinero que él le daba para los gastos de la casa, aunque últimamente fuera cada vez menor. La ignorancia de Elena era la mayor ventaja para Alejandro. Al llegar al jardín del chalet de lujo de estilo minimalista, Alejandro contempló el edificio con una mirada a la vez posesiva y despectiva. Aquella casa había sido el símbolo de su éxito 5 años atrás. Ahora, para él no era más que un montón de dinero en efectivo esperando a ser cobrado. No sentía ni la más mínima tristeza al pensar que el lugar donde había construido su matrimonio pronto sería reducido a escombros por maquinaria pesada. Para él, los recuerdos no pagaban deudas. Alejandro entró en la casa. El aroma de comida casera, una sopa de pollo que era su favorita, le recibió al instante. En el salón, Elena Díaz estaba arreglando el tapete de la mesa. Llevaba un vestido sencillo de color rosa pálido con un pañuelo a juego que le cubría elegantemente los hombros. Su rostro, sereno y sin apenas maquillaje, era un agudo contraste con las mujeres de labios rojos que Alejandro solía encontrar en los clubs nocturnos. «Ya has vuelto», saludó Elena con dulzura. Se acercó a él con la intención de tomarle la mano, como solía hacer. Alejandro retiró la mano con brusquedad, evitando el contacto. «Estoy cansado. No hagas muchas preguntas», dijo con tono cortante mientras se aflojaba la corbata. Pasó de largo junto a Elena en dirección a las escaleras. Sin embargo, al tercer escalón,
Se detuvo y se giró. Necesitaba plantar la semilla de su mentira ahora para que la semana que viene no hubiera dramas cuando llegara la maquinaria pesada. Ah, por cierto, Elena. La semana que viene es posible que venga gente a medir el terreno y la casa. Tengo pensado hacer una reforma total del jardín trasero y de la valla principal. Así que si ves obreros merodeando, déjalos estar. Mintió Alejandro con el rostro impasible. Elena, que seguía de pie en el salón, observaba la espalda de su marido. No había rastro de enfado en su hermoso rostro, solo una mirada difícil de interpretar. ¿Una reforma? Pero, Alejandro, ¿no decías que andábamos mal de ahorros? El mes pasado dijiste que el negocio iba mal. Incluso me recortaste el dinero para la compra. Alejandro la miró con resentimiento al ver cuestionada su mentira. ¿Y tú qué sabes de dinero? Mi negocio ha mejorado. Me ha salido un proyecto grande. Tu trabajo es ocuparte de la casa. No te metas en mis asuntos financieros. Lo importante es que tienes para comer y un techo sobre tu cabeza, ¿no? Está bien, Alejandro. Perdona, respondió Elena en voz baja, bajando la mirada. Alejandro sonrió con suficiencia al ver esa sumisión. Volvió a subir las escaleras hacia el dormitorio principal. Al llegar a la habitación, lo primero que hizo no fue cambiarse de ropa, sino dirigirse al gran armario empotrado del rincón. Desplazó una pila de trajes, reveló un panel secreto detrás y vio que la caja fuerte de acero negro seguía allí, sólida y bien cerrada. Sus dedos teclearon con agilidad la combinación numérica, la fecha de nacimiento de su amante. La luz indicadora parpadeó en verde, y la puerta de la caja se abrió con un satisfactorio clic. Alejandro echó un vistazo al interior. La pila de documentos dentro de una carpeta marrón seguía allí, exactamente en la misma posición que la última vez que la había visto. A salvo, se susurró a sí mismo. La escritura de la casa era la llave de su libertad. Volvió a cerrar la caja fuerte, convencido de que tenía el control total sobre el destino de su matrimonio. Alejandro no se dio cuenta de que, en la planta de abajo, Elena no había vuelto a la cocina. La mujer seguía de pie al pie de la escalera, mirando hacia el dormitorio. La dulzura de su rostro se había desvanecido lentamente, reemplazada por una mirada fría, afilada y calculadora, como si estuviera observando a una presa que acababa de entrar en su trampa. El ambiente en la cena de esa noche era silencioso. Solo se oía el tintineo de los cubiertos contra los platos de porcelana. Elena se sentaba frente a su marido, comiendo con movimientos lentos y elegantes. De vez en cuando, miraba de reojo a Alejandro, que comía con avidez, mucho más animado de lo habitual. El hombre incluso tarareaba una cancioncilla entre bocado y bocado, un comportamiento muy extraño, dado que en los últimos meses siempre volvía a casa con el ceño fruncido y quejándose de lo difícil que era ganar dinero. Para Elena, ese cambio de humor tan drástico no era una señal de buena fortuna, sino una ruidosa alarma de peligro. La cena no está mal esta noche, comentó Alejandro sin mirarla a la cara. Dejó los cubiertos y bebió un vaso de agua de un trago. Después de esto, me voy a dar un baño caliente. No me molestes. Quiero acostarme pronto. Mañana tengo otra reunión importante. Claro, Alejandro. ¿Quieres que te prepare la ropa para mañana? Ofreció Elena manteniendo un tono de voz bajo y sumiso. Sí, déjala sobre la cama, respondió Alejandro mientras se levantaba. Se metió la mano en el bolsillo del pantalón, sacó la cartera y las llaves del coche, y las arrojó sin cuidado sobre el tocador del rincón al entrar en el dormitorio principal. Sin embargo, hubo un objeto que colocó con un poco más de cuidado en la mesita de noche. Su smartphone. Alejandro entró en el cuarto de baño. Poco después, se oyó el sonido del agua de la ducha, seguido del silbido de Alejandro que resonaba tras la puerta de cristal esmerilado. El hombre estaba verdaderamente eufórico, sintiendo que el mundo estaba en sus manos. Estaba tan embriagado por su victoria imaginaria que olvidó el principio más básico de la prudencia. En cuanto la puerta del baño se cerró, la postura de Elena, que hasta entonces había sido ligeramente encorvada en señal de respeto, se enderezó de golpe. Su mirada serena se tornó afilada y fría. No fue a preparar la ropa de su marido. En su lugar, sus pasos la llevaron hacia la mesita de noche donde descansaba el móvil de Alejandro. La pantalla estaba oscura, bloqueada. Alejandro era el tipo de persona que se creía inteligente cambiando la contraseña de su móvil periódicamente, pensando que Elena nunca podría adivinarla. El mes pasado, la contraseña era la fecha de su aniversario, una dolorosa ironía. La semana pasada, la cambió por su propia fecha de nacimiento. Pero desde hacía 3 días, Elena sabía que Alejandro la había vuelto a cambiar. La mano esbelta de Elena tocó la pantalla hasta que se iluminó. Sin la menor duda, sus dedos marcaron 6 dígitos. 140.298. No era la fecha de nacimiento de Elena, ni la de su aniversario. Era la fecha de nacimiento de Marta,
la nueva secretaria de la oficina de Alejandro, con la que últimamente hacía tantas horas extras. Elena conocía esa fecha no por preguntar, sino por una notificación de recordatorio de cumpleaños que apareció en la tablet de Alejandro, conectada a la misma cuenta de Google. Un mes atrás. ¿El móvil se desbloqueó? Elena no perdió el tiempo. No buscó fotos comprometedoras que pudieran herirla. Ya había superado esa fase de dolor hacía meses. Sus lágrimas se habían secado para algo tan trivial como una infidelidad. Lo que buscaba ahora era la prueba del plan para destruir su vida. Sus dedos abrieron con agilidad la aplicación de mensajería instantánea de color verde. Allí, en la parte superior, fijado, había un contacto llamado Contratista Madrid. Elena abrió la conversación. Su contenido no tenía nada que ver con la reforma del jardín de la que Alejandro había alardeado esa tarde. Jefe, la maquinaria pesada está lista en el almacén. El lunes a primera hora entramos en la parcela. Asegúrese de que la casa esté vacía para que no haya jaleo con los vecinos, había escrito el remitente. La respuesta de Alejandro era breve pero letal. Hecho. Mi mujer es una ignorante en temas de patrimonio. Me aseguraré de que el domingo ya se haya largado. O la arrastraré yo mismo. La documentación del terreno la tengo yo. Elena miró la pantalla sin pestañear. No hubo sollozos ni manos temblorosas. Su corazón se sentía helado, tan duro como una roca. Fotografió la pantalla de la conversación con su propio móvil, que sacó del bolsillo de su vestido, asegurándose de que cada palabra fuera legible como prueba digital. Luego pasó a la conversación con un contacto llamado Mi amor. Cariño, paciencia. La semana que viene seré un divorciado rico. Podremos dar la entrada del apartamento en castellana. Prepara la maleta. Nos vamos de vacaciones a Bali en cuanto cierre el asunto del terreno. Había escrito Alejandro 2 horas antes. Elena sonrió con cinismo. Divorciado rico, murmuró en voz tan baja que era casi inaudible. Oh, presidiario pobre. El sonido del agua de la ducha cesó. Con un movimiento rápido pero sereno, Elena devolvió el móvil de Alejandro a su posición original, exactamente como estaba. Guardó su propio móvil de nuevo en el bolsillo y, con total naturalidad, cogió un pijama de Alejandro del armario y lo dejó sobre la cama. Justo en ese momento, la puerta del baño se abrió. Alejandro salió con una toalla enrollada en la cintura. El vapor caliente emanaba de su cuerpo. No se dio cuenta en absoluto de que, en los últimos 5 minutos, su máscara de perfección había sido arrancada por completo. ¿Ya está preparada?, preguntó Alejandro sin mirar hacia la mesita de noche. Sí, Alejandro. ¿En la cama?, respondió Elena con dulzura. Voy a bajar a recoger la cocina y a cerrar la puerta de la calle. Elena salió del dormitorio principal, cerrando la puerta lentamente. Sin embargo, no se dirigió a la cocina. Sus pasos se desviaron hacia la pequeña biblioteca de la planta baja, un lugar que Alejandro rara vez pisaba porque era alérgico a los libros. En esa habitación, Elena había construido su fortaleza. Se sentó en la silla del escritorio, abrió su viejo portátil, el que le había dicho a Alejandro que estaba estropeado. El portátil se encendió rápidamente, mostrando una serie de gráficos bursátiles y archivos PDF sobre derecho inmobiliario y penal. Durante el último año, mientras Alejandro se dedicaba a las apuestas y a las infidelidades, Elena se había dedicado a estudiar. Había hecho cursos online sobre gestión de activos. Había aprendido a leer informes financieros y a comprender las lagunas de las leyes de sucesiones y bienes gananciales. Alejandro creía que su mujer solo se dedicaba a ver tutoriales de cocina en YouTube. En realidad, Elena estaba diseñando una estrategia de guerra. Elena abrió una aplicación de mensajería encriptada en su portátil. Escribió un mensaje a alguien llamado Señor Vega, abogado. Señor Vega, ha confirmado la demolición para el lunes por la mañana. Ya tengo las pruebas de la conversación. ¿Puedo recoger mañana la nueva escritura del registro de la propiedad? 3 puntos aparecieron en la pantalla, indicando que su interlocutor estaba escribiendo. Todo listo, doña Elena. Mañana a las 10 en mi despacho. En cuanto tenga esa nueva escritura en sus manos, legalmente él no será más que un invitado en la casa de usted. Elena exhaló un largo suspiro y cerró el portátil. Miró por la ventana hacia el jardín que supuestamente iba a ser renovado. Alejandro podía tener un plan malvado, pero había olvidado una cosa. Una esposa herida puede convertirse en la arquitecta más meticulosa de la destrucción. Esa noche, Alejandro podría dormir tranquilo soñando con su dinero. Pero Elena no dormiría hasta asegurarse de que ese sueño se convirtiera en una pesadilla. La memoria de Elena retrocedió, viajando en el tiempo hasta una noche gris de hacía 3 meses. Esa noche llovía a cántaros, como si el cielo de Madrid llorara el destino de su matrimonio, que ya pendía de un hilo. El estruendo de los truenos de entonces todavía resonaba en sus oídos. Pero lo que más recordaba no era el sonido de la naturaleza,
sino los golpes brutales en la puerta y el rostro pálido de Alejandro, que volvió a casa en un estado de caos absoluto. Era de madrugada. Alejandro, que normalmente cuidaba su imagen pulcra y perfumada, parecía un loco esa noche. La camisa del trabajo estaba arrugada, el botón superior arrancado, y un sudor frío le perlaba las sienes. A pesar del frío penetrante de la noche, no saludó a Elena. Corrió directamente a la cocina, bebió agua de la jarra con manos temblorosas, y luego caminó de un lado a otro del salón, como un animal enjaulado. Su móvil no paraba de sonar, pero Alejandro lo arrojó al sofá con pánico, como si el aparato pudiera explotar en cualquier momento. Elena, que se había despertado por el ruido, bajó preocupada. Antes de que pudiera preguntar, Alejandro la agarró por los hombros. El agarre era fuerte, doloroso y lleno de desesperación. «Elena, tienes que ayudarme. Solo por esta vez, ayúdame». La voz de Alejandro era ronca. Sus ojos miraban salvajemente hacia la puerta principal, como si temiera que un fantasma fuera a derribarla. «Me van a matar. ¿Saben la dirección de la oficina? ¿Saben la dirección de esta casa? Si mañana por la mañana no les transfiero el dinero, estoy acabado, Elena». Esa noche, la máscara de exitoso hombre de negocios de Alejandro se desmoronó por completo. Confesó haber perdido en apuestas online en un sitio extranjero. La cantidad era fantástica. Alcanzaba los 300.000 euros. El dinero de la empresa que había usado a escondidas se había agotado, y ahora un sindicato de cobradores de deudas lo estaba persiguiendo. Alejandro se arrodilló a los pies de Elena, llorando y suplicando que su mujer liquidara un depósito a plazo fijo, herencia de sus difuntos padres. Era el único bien privativo que Elena poseía y que había guardado celosamente. Elena miró a su marido con el corazón destrozado. No por compasión, sino al darse cuenta de lo bajo que había caído ese hombre. El dinero de la herencia de sus padres, que debía ser para el futuro de sus hijos, ahora se lo pedían para cubrir el pecado del juego. Sin embargo, en medio de ese torbellino emocional, la lógica de Elena funcionó rápidamente. Recordó el consejo del señor Vega, un viejo conocido de su padre, abogado, que una vez le dijo: «Si tu ambicioso marido necesita dinero, no se lo des gratis. Conviértelo en una transacción. Compra tu libertad». «Puedo liquidarlo mañana por la mañana, Alejandro», dijo Elena con voz suave pero firme, haciendo que el llanto de Alejandro cesara de inmediato. «Pero la cantidad es muy grande. Es toda la herencia de mi padre. No puedo dártela sin una garantía». Alejandro levantó la vista. Su rostro estaba enrojecido. «¿Una garantía? Soy tu marido, Elena. ¿Me vas a poner condiciones?» «Mi vida está en peligro. Precisamente porque eres mi marido no quiero que mueras de forma estúpida», lo interrumpió Elena con calma. Se dirigió al cajón de su escritorio en un rincón de la habitación y sacó una carpeta que, casualmente, ya había preparado unos días antes por consejo del señor Vega, como si hubiera previsto que este día llegaría. «Voy a saldar todas tus deudas de juego esta misma noche a través de la banca online prioritaria. Pero tienes que firmar esto». Elena le presentó varios documentos sobre la mesa. En ellos se leía claramente: «Contrato privado de compraventa con pago al contado y poder notarial de venta». El documento estipulaba que Alejandro vendía la casa y el terreno que ocupaban a Elena a cambio de la liquidación de la deuda, y le otorgaba plenos poderes a Elena para cambiar la titularidad de la escritura en cualquier momento sin necesidad de la presencia de Alejandro. Alejandro miró los papeles con la vista nublada. Sus ojos no leían realmente el contenido. Su mente estaba demasiado ocupada con el terror de los cobradores. Lo único que veía era una salida a su problema inmediato. Su lógica arrogante le decía que este documento era solo una formalidad matrimonial. Elena era su mujer, una mujer tonta y sumisa. Esa firma seguramente era solo para tranquilizarla y que soltara el dinero. Más tarde, cuando pasara la tormenta, podría anularlo o recuperar los papeles fácilmente. ¿Quién iba a creer a Elena antes que a él? ¿Solo esto? ¿Solo firmar este papel?, preguntó Alejandro con impaciencia. «Sí, firmar sobre el timbre. Después, te transferiré el dinero para saldar tu deuda», respondió Elena sin inmutarse. Sin leer la cláusula que especificaba que el poder era irrevocable bajo cualquier circunstancia, Alejandro agarró el bolígrafo con un movimiento brusco y apresurado. Estampó su firma en 3 copias del documento. Ni siquiera le importó cuando Elena le pidió que pusiera también su huella dactilar. Para él, esa noche, lo único importante era salvar su vida. En cuanto la tinta se secó y Elena le mostró el comprobante de la transferencia, Alejandro se desplomó en el suelo, riendo histéricamente de alivio. Estaba a salvo. Se sentía un ganador. Acababa de robar la herencia de su mujer y sentía que no había perdido nada, porque la escritura original de la casa
Seguía guardada a buen recaudo en su caja fuerte del piso de arriba. Alejandro no sabía que, legalmente, desde el instante en que firmó ese documento, no era más que un invitado que vivía de prestado en la casa, que ahora pertenecía legítimamente a Elena. No le cuentes esto a nadie, ni una palabra. La amenazó Alejandro esa noche cuando sus lágrimas se secaron, volviendo a ser la figura dominante y desagradecida de siempre. Subió al dormitorio, dejando a Elena sola en el frío salón. El recuerdo de Elena se desvaneció. Volvió al presente, mirando la pantalla oscura de su portátil. Alejandro quizás había olvidado aquella noche infernal, o consideraba que los documentos que firmó eran solo papel mojado. Esa misma soberbia era la que lo hacía bajar la guardia. No era consciente de que la firma que estampó por pánico 3 meses atrás era la sentencia de muerte de su propia codicia. Elena cerró los ojos por un momento. Agradeciendo en silencio, la trampa no la había construido ella. Alejandro mismo había cavado su propia fosa. Elena solo le estaba ayudando a caer dentro. El sol del domingo por la mañana brillaba con fuerza, como burlándose de la tensión que se arrastraba en silencio dentro de la lujosa casa. Alejandro ya estaba listo, con un polo blanco y una gorra de marca, de pie en la terraza mientras revisaba su caro juego de palos de golf. El intenso aroma de su perfume masculino se mezclaba con el aire fresco de la mañana. Silbaba una melodía, pareciendo disfrutar plenamente de la vida, como si el día siguiente, el día en que planeaba echar a su esposa, fuera un mero trámite administrativo sin importancia. ¡Elena!, gritó desde el umbral de la puerta. Su voz retumbó en el interior de la casa. Volveré por la tarde. No te olvides de limpiar el trastero de atrás. Tira todos los trastos viejos que hay allí. Mañana a primera hora vendrá el camión de la basura. Elena apareció desde la cocina, secándose las manos con un paño. Su rostro era inexpresivo, sin la sorpresa o la tristeza que Alejandro esperaba ver. De acuerdo, Alejandro. Ten cuidado en la carretera. Alejandro resopló suavemente, un poco decepcionado por no ver ningún drama ni preguntas llenas de pánico por parte de su esposa. Se subió a su SUV, arrancó el motor y se marchó a toda velocidad, dejando atrás el portón de la casa que se cerraba automáticamente. Para Alejandro, hoy era un día de celebración anticipada de la victoria con sus socios en el campo de golf. Pero para Elena, el sonido del coche alejándose era el silbato que daba comienzo a su operación sigilosa. En cuanto el coche de Alejandro desapareció al final de la calle, Elena no se dirigió al trastero como se le había ordenado. Cerró la puerta principal con llave y caminó con paso firme hacia el despacho personal de Alejandro en la primera planta. Esa habitación solía estar prohibida para Elena. Alejandro siempre decía que era su zona de guerra, donde los negocios y las mujeres no debían mezclarse. Pero hoy, esa zona de guerra no tenía dueño. La puerta del despacho estaba cerrada con llave, por supuesto, pero Elena no necesitaba forzarla. Metió la mano en el bolsillo de su vestido y sacó una copia de la llave que había hecho un mes atrás, cuando cogió discretamente la llave original de Alejandro de unos pantalones sucios antes de meterlos en la lavadora. Con un suave giro, la puerta se abrió. El olor a humo de tabaco rancio y a ambientador de limón la asaltó. La habitación estaba desordenada, típica de un Alejandro desorganizado. Montones de papeles esparcidos sobre el escritorio, un cenicero lleno de colillas y una taza de café de la noche anterior que empezaba a enmohecerse. Elena contuvo la respiración un momento, reprimiendo su asco, y se sentó en el imponente sillón de su marido. No estaba allí para limpiar el desorden. Estaba allí para encontrar el último clavo para el ataúd de la carrera de Alejandro. Echar a Alejandro de casa no era suficiente. Elena sabía que un hombre astuto como su marido se defendería. Alejandro tenía contactos, una labia que podía tergiversar los hechos, y probablemente recurriría a la violencia física si se veía acorralado. La única forma de detener a una serpiente venenosa es cortarle la cabeza o, en el caso de Alejandro, meterlo en la cárcel. Elena encendió el ordenador de sobremesa de alta gama que había en el escritorio. La pantalla se iluminó pidiendo una contraseña. Alejandro, en su increíble arrogancia, no había cambiado la contraseña del ordenador de casa en 5 años. Creía que Elena era demasiado analfabeta tecnológica para manejar ese aparato. Elena tecleó éxito garantizado 88, una contraseña antigua que era el nombre de la primera empresa fantasma de Alejandro. El sistema se abrió. Elena introdujo rápidamente una pequeña memoria USB en el puerto. Su corazón latía un poco más rápido. No por miedo a ser descubierta, Alejandro no llegaría al campo de golf hasta dentro de 1 hora, sino por la adrenalina del cazador que encuentra el rastro de su presa. Sus dedos danzaron sobre el teclado y el ratón, abriendo carpeta tras carpeta. Buscaba los archivos de informes financieros que Alejandro preparaba en casa. Alejandro se quejaba a menudo de que el ordenador de la oficina estaba vigilado por auditores,
por lo que solía trabajar en proyectos paralelos en casa para estar seguro. ¡Qué estúpido! Elena encontró una carpeta llamada Proyecto Nave Industrial. La abrió. Dentro había docenas de hojas de cálculo de Excel y facturas escaneadas. Los ojos de Elena, ahora entrenados para leer informes financieros gracias al curso de contabilidad forense online que había hecho en secreto, captaron de inmediato una irregularidad flagrante. En la columna de gastos del proyecto de la empresa figuraba la compra de hormigón de primera calidad por valor de cientos de miles de euros. Sin embargo, cuando Elena cotejó la fecha de la transacción con una factura física que había encontrado una vez en el bolsillo de una chaqueta de Alejandro, la fecha y el importe coincidían exactamente con el pago del mármol italiano que ahora cubría el suelo de su salón. Elena siguió investigando. Encontró un flujo de fondos para los honorarios de un paisajista por un valor fantástico que, en realidad, se había transferido a la cuenta personal de Alejandro y se había retirado en efectivo 2 días después, muy probablemente para pagar deudas de juego. Esto no era un simple fraude. Era una malversación masiva y sistemática de fondos de la empresa. Alejandro usaba el dinero de la compañía donde trabajaba como director de operaciones para financiar su lujoso estilo de vida y su adicción al juego, y luego falsificaba los informes como si fueran gastos del proyecto. «Te tengo», siseó Elena con frialdad. Copió todas las carpetas. Los informes financieros falsos, los comprobantes de transferencia, las facturas ficticias escaneadas. Todo pasó a la memoria USB en cuestión de minutos. La barra verde en la pantalla que indicaba el proceso de copia parecía avanzar lentamente, como si pusiera a prueba su paciencia. Elena miraba la pantalla sin pestañear, imaginando la cara de Alejandro cuando el fiscal presentara todas estas pruebas en el juicio. Alejandro pensaba que iba a perder la casa, pero no sabía que también iba a perder su libertad. Una vez finalizado el proceso, Elena retiró la memoria USB y la apretó con fuerza. Ese pequeño objeto en su mano era más letal que un arma de fuego. Apagó el ordenador, asegurándose de no dejar rastro de acceso, y luego recolocó la silla y los papeles del escritorio para que estuvieran exactamente como antes. Elena salió del despacho y volvió a cerrarlo con llave. Se dirigió a su habitación, cogió su móvil y le envió un breve mensaje al señor Vega. Las pruebas están completas. Malversación de activos de la empresa y blanqueo de capitales. Le envío ahora una copia digital a través de la nube encriptada. Por favor, prepare la denuncia para que la policía pueda actuar mañana por la mañana, coincidiendo con la ejecución de la orden sobre la casa. La respuesta del señor Vega llegó casi al instante. Buen trabajo, doña Elena. Con estas pruebas, no podrá solicitar la libertad bajo fianza. Mañana será un día muy largo para su marido. Elena dejó el móvil y se sentó al borde de la cama. Miró a su alrededor, a la habitación que había ocupado durante 5 años. Mañana, esta habitación ya no sería el lugar donde derramaba sus lágrimas. Mañana, estas paredes serían testigos mudos del derrumbe de la soberbia de un hombre que se creía un rey. Elena respiró hondo, inhalando el aroma de la libertad que se acercaba. Estaba preparada. Las nubes grises que cubrían el cielo de Madrid esa tarde parecían ocultar el gran secreto que se estaba gestando bajo ellas. Mientras Alejandro estaba ocupado golpeando bolas de golf y riendo a carcajadas con sus colegas en la otra punta de la ciudad, Elena se embarcaba en un viaje que cambiaría su estatus legal de forma permanente. No usó su coche particular. Temía que Alejandro sospechara al ver que el cuentakilómetros había aumentado, o si a su marido se le ocurría comprobar la ubicación del GPS del coche. Elena optó por pedir un BTC, sentándose tranquilamente en el asiento trasero con un maletín de cuero negro en su regazo. Su destino no era un centro comercial ni una reunión parroquial, como solía decir a los vecinos que la saludaban. El coche la llevó a través del tráfico hasta un edificio de oficinas de 3 plantas en el centro de Madrid. En la placa dorada de la entrada se leía con letras solemnes: Notaría, despacho de actos jurídicos documentados. En cuanto Elena entró, el olor a papel antiguo y a un penetrante aire acondicionado la recibió. El ambiente en el interior era muy silencioso. Solo se oía el sonido de teclados y una impresora trabajando tras unos separadores de cristal. Una recepcionista que ya la conocía le sonrió amablemente y la invitó a pasar a la sala de juntas principal. Allí la esperaba el señor Vega. El veterano abogado de pelo plateado no estaba solo. Lo acompañaba la señora Soto, la notaria que había estado gestionando los documentos de Elena durante el último mes. «Buenas tardes, doña Elena. Por favor, siéntese», saludó el señor Vega con un tono paternal y tranquilizador. Sobre la gran mesa de caoba, una gruesa carpeta de cartón yacía cerrada. Elena se sentó, con el corazón latiéndole un poco más fuerte. Hoy era el día decisivo. Todo su esfuerzo, su valentía para superar el miedo y su paciencia para soportar la arrogancia de Alejandro, todo culminaba en el contenido de esa carpeta.
Siguiendo sus instrucciones y basándonos en el poder notarial irrevocable firmado por don Alejandro hace 3 meses, el proceso de cambio de titularidad de la escritura del terreno y la edificación se ha completado hoy mismo, comenzó la señora Soto con tono formal. La notaria abrió la carpeta lentamente, sacando un pequeño libro de tapas verde oscuro con el escudo de España en el centro. Era la escritura de propiedad. Sin embargo, no era el mismo libro que estaba guardado en la caja fuerte de Alejandro. El libro en la caja fuerte de Alejandro era ahora un archivo muerto, una cáscara vacía sin ningún valor legal ante el Estado. La señora Soto le entregó el libro a Elena. Por favor, compruébelo. La página de datos físicos y jurídicos ha sido actualizada por el registro de la propiedad. El nombre del titular anterior, Alejandro Pérez, ha sido tachado y anulado. El nombre de la nueva titular ya está impreso oficialmente debajo. Las manos de Elena temblaron ligeramente al recibir el libro verde. Lo abrió por la página indicada. Sus ojos recorrieron línea por línea la escritura. En la columna de propietario figuraba su nombre completo en mayúsculas firmes: Elena Díaz. Ya no había rastro del nombre de su marido. Ya no había un estado de propiedad compartida. El terreno de 500 metros cuadrados, junto con la lujosa edificación sobre él, era ahora absolutamente suyo. Legalmente, continuó el señor Vega, inclinándose un poco hacia adelante para dar énfasis, desde que esta escritura se emitió ayer por la tarde, don Alejandro ya no tiene ni un centímetro de derecho sobre esa propiedad. El documento antiguo que él todavía pueda tener no es más que un papel de recuerdo. Si intenta vendérselo a la promotora mañana, esa transacción será nula de pleno derecho porque estaría vendiendo algo que no es suyo. Elena acarició la superficie del papel de la escritura. La sensación fría y lisa del papel le infundió una fuerza increíble. Durante todo este tiempo, Alejandro siempre la había amenazado con echarla. Alejandro siempre decía que la casa era su palacio y que Elena era solo una invitada. Ahora, la rueda del destino había girado 180 grados en silencio. Era Alejandro quien ahora estaba de invitado en la casa de Elena, durmiendo bajo el techo de Elena y protegiéndose de la lluvia bajo las tejas de Elena. Gracias, señor Vega, señora Soto, dijo Elena, con la voz clara y sin dudas. ¿La promotora inmobiliaria podría demandarme a mí? No pueden, respondió el señor Vega con firmeza. Usted nunca participó en el acuerdo privado que hizo su marido. El acuerdo de ellos solo vincula a Alejandro personalmente. Como Alejandro prometió un terreno que no era suyo, eso es una estafa pura y dura de Alejandro hacia la promotora. Es un asunto penal entre ellos. Su posición como propietaria legítima está protegida por la ley. Su casa está a salvo. No puede ser embargada por las deudas de su marido, y no puede ser demolida sin su consentimiento. Elena asintió, comprendiendo. Una leve, muy leve sonrisa se dibujó en sus labios. Era una victoria silenciosa, sin vítores, sin celebraciones, solo la fría y vinculante certeza de la ley. Guárdelo bien. Que su marido no lo vea antes de tiempo, le advirtió la señora Soto. Por supuesto, respondió Elena. Guardó la nueva escritura en su maletín, deslizándola en un compartimento oculto con doble cremallera. El viaje de vuelta se sintió diferente. El cielo de Madrid seguía nublado, pero el pecho de Elena se sentía ligero. Miraba las calles atascadas con una nueva perspectiva. Ya no era la esposa indefensa que esperaba su destino de ser divorciada y expulsada. Era la propietaria legítima del suelo que pisaba. Al llegar a casa, el ambiente seguía en calma. Alejandro aún no había vuelto. Elena entró en la casa, que ahora tenía un aura diferente. Recorrió el salón, tocando las paredes, acariciando el sofá y mirando los techos altos. Mi casa, susurró en voz baja. No llevó la nueva escritura al dormitorio principal. Era demasiado arriesgado. Elena escondió la escritura original en el lugar más seguro e inesperado. Dentro de una pila de pañales para adultos de su difunta madre que aún guardaba en un trastero limpio, una caja que a Alejandro le daría asco tocar. Mientras tanto, la vieja escritura, original pero legalmente nula, seguía plácidamente en la caja fuerte de Alejandro en el piso de arriba, esperando a ser intercambiada por papel en blanco esa misma noche. La trampa estaba perfectamente montada. Alejandro entraría en esta casa más tarde con la soberbia de un rey, sin saber que su corona le había sido robada delante de sus narices, de forma legal y silenciosa. El cielo nocturno, visto a través del amplio ventanal, era de un negro profundo. Ni una sola estrella se atrevía a asomarse. Una lluvia intensa comenzó a caer, empapando la tierra y creando un ritmo monótono sobre las tejas de la casa. La sombría atmósfera exterior contrastaba con el estado de ánimo de Alejandro, que acababa de entrar en casa. El hombre silbaba una melodía alegre, un sonido extraño para los oídos de Elena, que estaba sentada leyendo en el salón. Alejandro parecía alguien que acababa de ganar la lotería,
y en su mente, así era como se sentía. En su mano derecha, Alejandro llevaba una bolsa de plástico blanca con el logo de una conocida pastelería. El dulce aroma de la masa horneada, mezclado con el olor a mantequilla y chocolate, llenó la habitación al instante, intentando ocultar el hedor de la mentira, que era mucho más penetrante. Alejandro dejó la bolsa sobre la mesa de centro con un gesto deliberadamente dramático, como si acabara de traer un tesoro para su reina. Unas palmeras de chocolate especiales, dijo Alejandro con una amplia sonrisa que no llegaba a sus ojos. Se aflojó la corbata y se dejó caer en el mullido sofá junto a Elena. Come, Elena. No suelo tener tiempo de comprar estas cosas. Tómalo como una pequeña celebración. Elena cerró su libro lentamente, miró la bolsa de pasteles y luego el rostro de su marido. Una repentina náusea le subió por la garganta. «Qué irónico», pensó Elena. Su marido planeaba vender la casa que les daba cobijo, divorciarse de ella y desecharla como basura, pero intentaba aplacar su conciencia, si es que la tenía, con una caja de dulces de 10 euros, un soborno barato para una traición muy cara. «Gracias, Alejandro», respondió Elena con un tono plano y perfectamente controlado. Abrió la caja, cogió un trozo y comió lentamente, no por hambre, sino porque tenía que interpretar su papel hasta que el telón cayera definitivamente a la mañana siguiente. «Qué raro, hoy estás muy alegre. ¿Ha ido bien el proyecto?» Alejandro soltó una risita, cogió una palmera grande y la devoró con avidez. «Más que bien, Elena. Muy bien. Mañana es el gran día. Por eso quiero hablar seriamente contigo sobre los planes para mañana por la mañana». Elena dejó el trozo de palmera que apenas había mordido. Miró a Alejandro fijamente a los ojos. «¿Sobre la reforma del jardín?» «Exacto», asintió Alejandro con firmeza, limpiándose un resto de chocolate de la comisura de los labios con el dorso de la mano. «Mira, Elena, mañana muy temprano, sobre las 8, vendrá el equipo de contratistas. Traerán maquinaria pesada. Harán mucho ruido. Habrá polvo por todas partes. Y no es bueno para ti. Así que he pensado que lo mejor es que te vayas de casa antes de que lleguen». Alejandro pronunció esa frase con naturalidad, como si le estuviera pidiendo a Elena que fuera a hacer la compra al mercado, y no echándola de forma permanente. Ni siquiera se atrevió a mirarla a los ojos mientras lo decía, prefiriendo fingir que estaba ocupado buscando una servilleta. Alejandro ya había ideado el escenario en su cabeza. Dejaría que Elena se fuera con la excusa de evitar el polvo. Luego, cuando la casa estuviera demolida y el dinero en su cuenta, le enviaría un mensaje de WhatsApp anunciándole el divorcio. Un perfecto cobarde. «¿A dónde voy, Alejandro?», preguntó Elena tendiéndole un cebo. «Pues donde quieras, a casa de tus padres en el pueblo, quizá. ¿O te quedas en un hotel un par de días?», respondió Alejandro con ligereza, agitando la mano en el aire. «Lo importante es que te lleves tus cosas personales. La ropa, las joyas, tus documentos importantes. Llévatelo todo. Es que me da miedo que se ensucie con el polvo de la obra o que lo roben los obreros. Ya sabes cómo son a veces. Tienen las manos muy largas». Elena contuvo la sonrisa cínica que casi se le escapó. Alejandro le pedía que asegurara sus bienes por miedo a que los robaran los obreros, cuando el verdadero ladrón estaba sentado frente a ella, comiendo dulces con fruición. «De acuerdo, Alejandro. Casualmente, ya he hecho las maletas», dijo Elena con calma. «He metido mi ropa y mis objetos de valor en una maleta. Pensaba pedir un coche mañana al amanecer para sacar las cosas de aquí». Al oír eso, los ojos de Alejandro brillaron. Parecía sorprendido y aliviado a la vez. No esperaba que Elena fuera tan fácil de manejar. Pensó que tendría que esforzarse más para convencerla o gritarle para que hiciera las maletas. Resultó que la estupidez y la obediencia de Elena eran una verdadera bendición para él. «Genial, perfecto», exclamó Alejandro con entusiasmo. Incluso le dio una palmadita en la rodilla a Elena. «Eres una esposa muy comprensiva, ¿sabes? Así podré centrarme en supervisar a los obreros sin preocuparme de que estés tosiendo por el polvo. Tú tranquila. Después de que termine esta reforma, nuestra vida va a cambiar por completo. No vas a reconocer esta casa». «Sí, Alejandro, estoy segura de que no reconoceré nuestra vida después de mañana», replicó Elena. La frase tenía un doble sentido. Una verdad honesta pero completamente malinterpretada por Alejandro. Él pensaba que Elena hablaba de un nuevo y hermoso jardín. En realidad, Elena hablaba de que Alejandro estaría pudriéndose tras los barrotes de una celda. Después de terminar su tercera palmera, Alejandro se levantó estirando los músculos. Miró el lujoso reloj de pared que marcaba el paso del tiempo en el salón. «Las 9 de la noche. Me voy a dormir ya, Elena. Tengo que madrugar para recibir al contratista. No te quedes hasta tarde o se te pegarán las sábanas. Asegúrate de que mañana, antes de las 8, tú y tus cosas estéis fuera de aquí», ordenó Alejandro. Su tono de voz había vuelto a ser el de un jefe arrogante,
dejando los restos de su falsa amabilidad sobre la mesa junto a las migas de los pasteles. Sí, Alejandro. Que descanses, dijo Elena. Alejandro subió al segundo piso. Sus pasos sonaban pesados, pero llenos de confianza. Elena escuchó cada crujido de los escalones que pisaba su marido. Esperó 1 minuto, 5 minutos, hasta que oyó la puerta del dormitorio principal cerrarse y la llave girar desde dentro. El silencio volvió a envolver el salón. Elena seguía sentada en el sofá, mirando la caja de dulces abierta. La cerró lentamente y la tiró a la basura de la cocina. No necesitaba ese dulce. Esa noche necesitaba agudeza mental y paz interior. Elena apagó las luces del salón, dejando la estancia en una penumbra iluminada solo por la luz del jardín exterior. Se sentó en la oscuridad. Sus ojos miraban hacia la escalera con una mirada afilada. Arriba, Alejandro probablemente se estaba arropando, sonriendo al imaginar los cientos de miles de euros y la libertad con otra mujer. Dormía en paz sobre una bomba de relojería cuyo temporizador no dejaba de correr. Elena miró su reloj. Aún era demasiado pronto para actuar. Tenía que esperar hasta que Alejandro estuviera profundamente dormido. Necesitaba unas horas más, hasta bien entrada la madrugada. Un momento en que las plegarias de los oprimidos atraviesan los cielos y en que una esposa traicionada recuperaría lo que es suyo de la manera más elegante. Esta era la última noche de Alejandro como señor de su propio castillo. Mañana, al salir el sol, se despertaría como un indigente sin nada más que la ropa que llevaba puesta. Y Elena se aseguraría de que ese guión se cumpliera sin el más mínimo fallo. Las agujas del reloj de pared del salón se deslizaron lentamente, marcando las 2:30 de la madrugada. El ambiente en la casa era tan silencioso que parecía como si el tiempo mismo contuviera la respiración, esperando a que algo sucediera. La lluvia que había caído desde la tarde sobre Madrid ya había cesado, dejando un frío penetrante y el olor a tierra mojada que se colaba por las rejillas de ventilación. En esa quietud sobrecogedora, Elena acababa de terminar de rezar el rosario. No volvió a dormir. El sueño era un lujo que no podía permitirse esa noche. Elena se plantó frente al espejo de su habitación, el cuarto de invitados que había ocupado durante los últimos 3 meses desde que dormían separados. Contempló su reflejo. Una mujer con un sencillo y práctico vestido negro, un pañuelo bien ajustado y una mirada que ya no albergaba ninguna duda. Esa noche ya no era una esposa devota. Esa noche era una ejecutora que iba a reclamar sus derechos. Con pasos amortiguados por unos calcetines gruesos, Elena salió del cuarto de invitados. Subió las escaleras hacia el segundo piso con extrema cautela. Cada escalón que pisaba parecía una mina terrestre. Un solo crujido podría arruinarlo todo. Pero la casa era su aliada. Elena sabía exactamente qué parte del suelo de madera sonaría si la pisaba, y la evitó con una memoria muscular entrenada. Al llegar a la puerta del dormitorio principal, Elena se detuvo un momento. Desde dentro se oía un suave ronquido. Alejandro dormía profundamente, quizás soñando con los cientos de miles de euros que creía que recibiría mañana. Elena metió la mano en el bolsillo de su vestido y sacó la copia de la llave del dormitorio principal. Con un movimiento muy lento, introdujo la llave en la cerradura. ¡Clic! El sonido del mecanismo fue casi imperceptible, pero para Elena sonó como una explosión. Contuvo la respiración, esperando una reacción desde dentro. Silencio. El ronquido de Alejandro continuó con un ritmo constante. Elena empujó la puerta. El olor a ambientador de lavanda mezclado con el olor corporal de Alejandro la recibió. La habitación estaba a oscuras, solo iluminada por el tenue resplandor de las farolas que se filtraba a través de las cortinas ligeramente abiertas. Los ojos de Elena, ya adaptados a la oscuridad, escanearon la habitación. Alejandro yacía boca arriba en el centro de la cama king size, con la manta cubriendo la mitad de su cuerpo y la boca ligeramente abierta. Sin perder tiempo, Elena se dirigió al gran armario empotrado del rincón. Sabía exactamente dónde estaba la caja fuerte, oculta tras la hilera de trajes de trabajo de Alejandro. Con mano firme, apartó los trajes, revelando la caja de acero negro que era el corazón del malvado plan de su marido. Los dedos de Elena flotaron sobre el panel digital de la caja. No tuvo que pensar 2 veces. Esos números estaban grabados en su mente como el símbolo de la traición de su marido. Marcó 140.298. La fecha de nacimiento de la amante de Alejandro. Un pequeño indicador verde parpadeó, seguido de un pitido muy suave y el sonido del mecanismo de la cerradura abriéndose. Elena abrió la puerta de la caja fuerte. Con una pequeña linterna que sostenía entre los dientes, iluminó el interior. Allí estaba la pila de activos de los que Alejandro tanto se enorgullecía. Varios fajos de billetes, algunos lingotes de oro y una carpeta de plástico transparente que contenía la escritura de propiedad de la casa. Elena cogió la carpeta de la escritura, la abrió
asegurándose de que el contenido era el documento original con el sello del registro de la propiedad. Esto era lo que hacía que Alejandro se sintiera tan poderoso. Rápidamente, Elena sacó la escritura original y la guardó en el bolso que llevaba cruzado. En su lugar, cogió una pila de folios en blanco que había cortado al tamaño exacto de la escritura y los sujetó con un clip grande para que tuvieran el mismo grosor y peso. Metió la pila de folios en la misma carpeta de plástico y la volvió a colocar en su sitio dentro de la caja fuerte. No se detuvo ahí. También cogió el joyero que contenía los lingotes de oro, que en realidad se habían comprado con los ahorros comunes, pero que Alejandro reclamaba como suyos. Elena también cogió los fajos de dinero en efectivo. No sentía que estuviera robando. Esto era una compensación por la manutención que Alejandro no le había proporcionado en los últimos 2 años, además de un adelanto de la división de los bienes gananciales. Dejó la caja fuerte vacía de valor, con solo papel basura en un envoltorio convincente. Elena volvió a cerrar la puerta de la caja fuerte, giró la cerradura y recolocó los trajes de Alejandro hasta que no quedó ni un pliegue sospechoso. Retrocedió lentamente, sin apartar la vista de la figura de Alejandro, que seguía durmiendo plácidamente. El hombre se movió un poco, murmurando algo en sueños, lo que hizo que el corazón de Elena se detuviera por un instante, pero Alejandro solo abrazó una almohada y volvió a roncar. Elena salió de la habitación, cerró la puerta y volvió a echar la llave desde fuera. Una vez en el pasillo del segundo piso, exhaló un largo suspiro que había estado conteniendo. Sus piernas se sentían débiles, pero la adrenalina la impulsaba a seguir moviéndose. La parte más difícil había terminado. Ahora solo quedaba la fase de limpieza. Bajó al primer piso y miró su reloj. Las 3:15 de la madrugada. Justo a tiempo. Un mensaje entró en su móvil. «El equipo ya está en la puerta, señora. Listos para entrar». Elena abrió la puerta principal y el portón exterior sin encender las luces de la entrada. Un camión de mudanzas de tamaño mediano y color negro estaba aparcado frente a la casa. Su motor estaba en marcha, pero el sonido era muy suave. Claramente era un servicio de mudanzas premium que había contratado con instrucciones específicas de operar en silencio. 4 hombres con uniformes negros bajaron rápidamente. No hablaron mucho, solo asintieron respetuosamente a Elena. «Solo las cajas con la etiqueta roja en el salón y en la habitación de abajo», susurró Elena, dando instrucciones. Los operarios se movieron como fantasmas. Llevaban un calzado especial que no hacía ruido. Con una eficiencia asombrosa, transportaron las cajas de cartón que Elena había preparado durante días y que había escondido en el cuarto de invitados. Las cajas, que contenían su ropa, libros, utensilios de cocina personales y documentos importantes, pasaron al interior del camión en menos de 20 minutos. La casa quedó limpia de cualquier rastro de Elena. Había quitado sus fotos de las paredes. Se había llevado su jarrón favorito. El salón ahora se sentía frío y ajeno, exactamente como el corazón de su dueño. Después de que el camión se marchara con sus pertenencias hacia su nuevo apartamento alquilado, Elena hizo una última cosa. Se dirigió a la mesa del comedor donde Alejandro solía sentarse a exigir su desayuno. Sobre la fría mesa de mármol, Elena colocó 2 objetos uno al lado del otro. Primero, su anillo de bodas de oro blanco con un pequeño diamante, el anillo que Alejandro le había puesto con dulces promesas que ahora sabían amargas. Segundo, un gran sobre marrón que contenía la demanda de divorcio que su abogado ya había presentado online la tarde anterior, junto con una copia del requerimiento de desalojo de la vivienda a nombre de la nueva propietaria, Elena Díaz. Elena no escribió una larga carta de despedida, sin dramas, sin insultos. Sus acciones hablaban más alto que las palabras. Cogió las llaves de su coche particular, el coche que había comprado con la herencia de sus padres antes de casarse, por lo que Alejandro no tenía ningún derecho sobre él. A lo lejos se oían las primeras campanadas de la iglesia del barrio, llamando a la misa del alba. El cielo en el este comenzaba a mostrar una fina línea de un púrpura oscuro. Elena salió de esa casa por última vez. No miró hacia atrás. Encendió el motor del coche y mientras las ruedas pasaban sobre el asfalto mojado, abandonando la propiedad, Elena sintió como si un peso de 1000 toneladas se levantara de sus hombros. Dentro de la casa, ahora silenciosa, Alejandro seguía durmiendo profundamente, abrazado a una almohada, sin saber que acababa de perder a su esposa, su fortuna y el techo sobre su cabeza en una sola noche sigilosa. Dormía como un rey, pero el destino había decretado que se despertaría como un perdedor. Las ruedas de la berlina que conducía Elena avanzaban cortando el silencio de las calles aún desiertas de Madrid. Las farolas anaranjadas se sucedían, reflejándose en el parabrisas y creando un ritmo de luz hipnótico. Elena agarraba el volante con ambas manos, todavía cubiertas por unos finos guantes de cuero. No puso música.
Solo se oía el suave zumbido del motor y el silbido del viento contra la carrocería del vehículo. Con cada kilómetro que la alejaba de aquella casa, Elena sentía cómo el lazo invisible que la había estado ahogando se aflojaba lentamente, dándole espacio para respirar aliviada. Miró por el retrovisor central. Nadie la seguía. La carretera detrás de ella estaba vacía, desolada, oscura y silenciosa, exactamente como el pasado que acababa de dejar atrás. La lujosa casa de estilo moderno era ahora solo un punto en un mapa digital, desprovisto de cualquier significado emocional para ella. El edificio se había transformado en un simple activo, una propiedad en su cartera de inversiones. Ya no era un hogar. 30 minutos después, el coche de Elena giró para entrar en el vestíbulo de un lujoso edificio de apartamentos en la zona de la Castellana. El guardia de seguridad de turno la saludó con respeto. Reconoció el coche porque Elena lo había registrado una semana antes. Esta era su nueva fortaleza. Un ático alquilado a corto plazo que había elegido por su ubicación estratégica y su estricta seguridad. Aquí, Alejandro nunca podría encontrarla, y mucho menos tocarla. Elena aparcó en el sótano privado para residentes. Salió del coche. El sonido de sus tacones resonó con firmeza en el suelo de hormigón. El camión de la mudanza había llegado 15 minutos antes. Cuando Elena subió a su apartamento en la planta 25, los operarios ya habían terminado de apilar ordenadamente sus cajas en el salón. Trabajaron rápida y profesionalmente, a la altura del alto precio que Elena había pagado. Después de darles una propina y asegurarse de que la puerta estaba bien cerrada, Elena se encontró sola, completamente sola. Caminó hacia la pared de cristal gigante que ofrecía una vista panorámica del horizonte de Madrid. En el este, un resplandor de luz púrpura y rojiza comenzaba a despuntar, ahuyentando la oscuridad de la noche, el amanecer. Elena apoyó la frente en el cristal frío. Un cansancio físico extremo la invadió de repente, pero su espíritu se sentía completamente despierto. No había lágrimas de despedida. Elena se tocó el pecho, asegurándose de que su corazón seguía allí. Se sentía vacía, pero era un vacío limpio, como un lienzo en blanco listo para ser pintado de nuevo, no un vacío hueco por la pérdida. El eco de las campanas de una iglesia lejana llegó débilmente, llamando a los fieles a la primera oración del día. El sonido sereno la invitó a un momento de reflexión. Elena se arrodilló junto al gran ventanal, con las manos entrelazadas y la mirada perdida en el cielo que clareaba. El agua fría con la que se había lavado el rostro minutos antes parecía haber limpiado los últimos restos de la falsedad de su matrimonio. Aferrando con fuerza un pequeño rosario que había pertenecido a su madre, rezó ya no pidiendo paciencia para soportar a un marido injusto. Esa oración ya había sido respondida. Esta vez, rezó pidiendo fuerza y justicia. Se entregó por completo, convencida de que el paso que había dado era una forma legítima de resistencia contra la opresión. No era una esposa rebelde, era un ser humano defendiendo su dignidad. Después de rezar, Elena no volvió a dormir. El sol comenzó a elevarse, iluminando la ciudad con una cálida luz dorada. El reloj de la pared marcaba las 6 de la mañana. Faltaban 2 horas para la ejecución. Elena se levantó y se dirigió al baño. Se aseó y luego se plantó frente al armario. Hoy no se pondría un vestido de casa que la hiciera parecer dócil y sumisa. Elena eligió un traje de chaqueta largo de color granate oscuro, con un corte decidido que irradiaba autoridad. Lo combinó con un elegante pañuelo de seda con un motivo geométrico y un broche dorado en el hombro izquierdo. Su maquillaje era minimalista pero definido, cejas bien perfiladas y un labial mate de color teja. Miró el reflejo de la mujer en el espejo. Esa mujer le resultaba extraña, pero a Elena le gustaba. Era el rostro de una ganadora. Su móvil vibró sobre el tocador. El nombre del señor Vega apareció en la pantalla. Buenos días, doña Elena. Nuestro equipo y la policía ya estamos reunidos en el punto de encuentro, a 500 metros de la casa. Esperamos su orden. ¿Está segura de que quiere presenciarlo en persona? Elena tecleó una respuesta con dedos firmes. Procedan según el plan, señor Vega. Exactamente a las 8. Cuando salga de casa, deténganlo. Lo observaré desde mi coche al otro lado de la calle. No dejen que escape. Elena cogió sus gafas de sol de gran tamaño y se las puso. El mundo a su alrededor se oscureció un poco, pero su enfoque se agudizó. Cogió su bolso, que ahora contenía la escritura original a su nombre, el arma definitiva que rompería el cuello de la soberbia de Alejandro. Elena salió del apartamento, lista para regresar al campo de batalla, no como una víctima, sino como la jueza que estaba a punto de dictar sentencia. El rastro de Elena en la antigua casa podía haber desaparecido, pero su presencia hoy se convertiría en una pesadilla que Alejandro nunca olvidaría. Los brillantes rayos del sol de la mañana se colaron por las rendijas de las cortinas del dormitorio principal,
cayendo directamente sobre el rostro de Alejandro, que aún dormía. El hombre se desperezó lentamente, parpadeando con los ojos pesados por un sueño demasiado profundo. Tanteó el lado de la cama a su lado, vacío y frío. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios. El recuerdo de su conversación de anoche volvió a su mente. Había logrado que Elena se fuera de casa voluntariamente, sin dramas, llantos ni gritos molestos. Alejandro se sentó al borde de la cama, estirando los músculos de la espalda. El reloj digital de la mesita de noche marcaba las 7:45. Se había levantado un poco más tarde de lo habitual, pero hoy era una excepción. Hoy ya no era un empleado que tenía que correr para abrirse paso en el atasco y fichar. Hoy era un rey a punto de vender su palacio por un reino nuevo y más grandioso. Se sentía increíblemente ligero, como si la carga de la deuda de cientos de miles de euros que lo había atormentado durante meses se hubiera evaporado con el rocío de la mañana. Se levantó y salió de la habitación con paso relajado, todavía con su lujoso pijama de seda. El ambiente de la casa era extraño. Normalmente, a esta hora, el aroma a tostadas o a café recién hecho ya impregnaría el aire desde la cocina, acompañado del sonido de la espátula contra la sartén. Pero esa mañana, la casa de 2 plantas estaba en un silencio absoluto. Un silencio sepulcral, como el de una tumba de mármol. El eco de los pasos de Alejandro al bajar la escalera de madera resonó en las paredes vacías. Elena, la llamó. Solo por formalidad. No hubo respuesta. Alejandro soltó una risita. Bien, es realmente obediente. Se ha largado de madrugada como una sirvienta despedida, murmuró para sí mismo. Al llegar a la planta baja, Alejandro se dirigió al comedor. Esperaba que Elena al menos le hubiera dejado un último desayuno antes de irse, pero la mesa estaba impecable. No había nada cubierto, ni un solo plato sucio. La mirada de Alejandro se fijó en 2 objetos extraños que destacaban en el centro de la reluciente mesa de mármol. Un anillo de oro blanco, con un pequeño diamante, su anillo de bodas, y un gran sobremarrón perfectamente sellado. Alejandro cogió el anillo, lo sopesó un momento con una mirada despectiva, y se lo guardó en el bolsillo del pijama sin el menor remordimiento. Luego su mano alcanzó el sobremarrón. Rompió el sello bruscamente. Sus ojos escanearon el contenido de la carta. El membrete de un bufete de abogados destacaba en la parte superior, seguido de un título en negrita: demanda de divorcio. En lugar de sorprenderse o entristecerse, la risa de Alejandro estalló. Una risa que resonó por toda la habitación, sonando hueca y llena de arrogancia. «Increíble», exclamó, arrojando la carta de vuelta a la mesa. «Ni siquiera tengo que molestarme en ir al juzgado. Lo ha hecho todo ella por mí. Gracias, mi estúpida esposa. Me has facilitado la vida enormemente». Para Alejandro, esa demanda de divorcio era un billete gratuito hacia la libertad. Pensó que Elena se había ido porque sentía que ya no estaba a su altura, o quizás por miedo a una vida de pobreza después de vender la casa. ¡Qué pensamiento tan ingenuo! De repente, el suelo de la casa vibró ligeramente. La vibración fue seguida por un rugido sordo que se hizo cada vez más fuerte, como el de un monstruo de acero arrastrándose hacia ellos. R-rum, R-rum. Alejandro miró el reloj de la pared. Las 8 en punto. Su rostro se iluminó. Tenía que ser el equipo de contratistas de la promotora. Llegaban puntuales con la maquinaria pesada para demoler la casa, tal como habían acordado. La adrenalina de Alejandro se disparó. Para él, ese rugido era el sonido del dinero en camino. Sin molestarse en ducharse o vestirse adecuadamente, Alejandro se dirigió a la puerta principal. Quería recibir a sus invitados portadores de fortuna con el estilo relajado de un poderoso terrateniente. Abrió la puerta de par en par, dejando que el aire de la mañana inundara la casa. Frente a la alta valla de su casa, la escena era ciertamente imponente. Una excavadora de un amarillo brillante estaba siendo descargada de un gran camión de transporte. El rugido de su motor diésel rompía la tranquilidad de la exclusiva urbanización. Alejandro sonrió de oreja a oreja, saludando con la mano al operador de la maquinaria como si fuera un viejo amigo. Sin embargo, la sonrisa de Alejandro se desvaneció lentamente cuando sus ojos captaron otro detalle que no estaba en su guión imaginario. Detrás del camión de transporte, había aparcados 2 coches patrulla de la policía con las luces azules encendidas pero sin sirena. Y junto a ellos, un lujoso coche negro, que no era el del contratista, se detuvo elegantemente. «¿La policía?», pensó Alejandro, confundido, pero su optimismo ciego disipó rápidamente cualquier sospecha. «Ah, probablemente la promotora ha contratado una escolta policial para evitar protestas de los vecinos. ¡Qué profesionales! Saben que soy alguien importante». Con una confianza desbordante, Alejandro salió, cruzó el césped
y abrió el portón de hierro de su casa. Se plantó en la acera con las manos en las caderas, la barbilla bien alta, mirando a la gente que empezaba a bajar de los vehículos. Un hombre de mediana edad con un traje impecable bajó del coche negro. No era el representante de la promotora que había conocido en el restaurante. Este hombre tenía un rostro severo y sostenía una carpeta de cuero en la mano. Detrás de él, 4 agentes de policía uniformados bajaron con presteza, con las manos cerca de sus cinturones de servicio y la mirada fija en Alejandro. Alejandro frunció el ceño, un poco ofendido por no ver la cara amable que esperaba. ¿Dónde está el señor de la promotora?, preguntó con tono exigente, alzando la voz para hacerse oír por encima del rugido del motor de la excavadora. Soy el dueño de esta casa, Alejandro Pérez. ¿Por qué hay tanta policía? ¿Quieren asustar a mis vecinos? El hombre del traje, el señor Vega, se acercó hasta quedar cara a cara con Alejandro. No había ni rastro de una sonrisa de negocios en su rostro, solo la mirada fría de un profesional observando a un sospechoso. Buenos días, don Alejandro Pérez, saludó el señor Vega con un tono formal que helaba la sangre. Soy Vega, el abogado de la propietaria legítima de este terreno y esta edificación, y estos señores que me acompañan son de la policía y traen una orden de detención para usted. Alejandro se quedó boquiabierto. Su cerebro, que hasta ese momento había estado inundado de euforia, se bloqueó de repente. ¿Qué? ¿Propietaria legítima? ¿El propietario legítimo soy yo? La escritura está en mi caja fuerte. Arriba, gritó, señalando salvajemente hacia el balcón del segundo piso. No me tomen el pelo. ¿Quién los ha enviado? Mi mujer. Ella no tiene ningún derecho. El señor Vega abrió tranquilamente la carpeta que llevaba, sacó una copia plastificada de la nueva escritura y se la mostró justo delante de la cara de Alejandro. La escritura que está en su caja fuerte no tiene validez desde ayer por la tarde. Este terreno ahora está a nombre de mi clienta, doña Elena Díaz. Y esa excavadora. El señor Vega señaló la máquina pesada detrás de él, que ahora apagaba su motor, creando un silencio dramático. No está aquí para demoler la casa para construir apartamentos. Es un elemento de alquiler para asegurarnos de que usted no pueda escapar por la valla. Alejandro retrocedió un paso. Su rostro estaba pálido como la cera. Sus piernas, que antes se sentían tan ligeras, ahora temblaban violentamente. Miró a izquierda y derecha, buscando una salida, pero los policías ya se habían movido para rodearlo en un semicírculo. Al otro lado de la calle, la ventanilla de una berlina negra bajó lentamente, revelando un par de ojos detrás de unas gafas de sol que lo miraban sin expresión alguna. Fue entonces cuando Alejandro se dio cuenta de que el estruendo que había oído no era el sonido del dinero que llegaba, sino el de su mundo desmoronándose. ¡Mentira! Todo esto tiene que ser un montaje. Estáis conspirando para estafarme, gritó Alejandro histérico, con la voz quebrada por el pánico y una rabia ciega. Intentó abrirse paso entre los policías para atacar al señor Vega, pero 2 agentes uniformados lo agarraron firmemente por los brazos. El cuerpo de Alejandro, vestido solo con un fino pijama de seda, no pudo hacer nada contra el agarre de los agentes entrenados. En cuestión de segundos, le doblaron los brazos a la espalda, y el frío clic del metal le cerró las muñecas. Las esposas se sentían pesadas, arrastrando los últimos vestigios de su dignidad hasta el punto más bajo. Don Alejandro Pérez no se le detiene solo por una disputa de propiedad, dijo uno de los oficiales con tono monótono, mientras le leía la orden que sostenía. Basándonos en las pruebas digitales presentadas esta mañana por la denunciante, se le considera principal sospechoso de un delito de malversación de fondos de la empresa por valor de 500.000 euros, así como de un delito de blanqueo de capitales destinado a la renovación de activos personales y a apuestas online. Alejandro se quedó petrificado, sin aliento. Su rostro pálido se tornó grisáceo. Se giró rápidamente hacia el señor Vega. ¿Pruebas digitales? ¿De dónde? Su frase quedó interrumpida cuando su mente unió las piezas del puzzle que había estado ignorando. El ordenador de su casa. La memoria USB. Elena, a quien siempre había considerado una analfabeta tecnológica. Su esposa, doña Elena, es una ciudadana ejemplar. Don Alejandro. Intervino el señor Vega, como si pudiera leerle el pensamiento. Nos entregó todos los archivos de los informes financieros falsos que usted guardaba en el ordenador de su despacho. Estaba demasiado ocupado subestimándola como para darse cuenta de que la persona que mejor conoce el lugar donde esconde sus trapos sucios es la que vive bajo su mismo techo. El mundo de Alejandro se vino abajo en ese instante. Sus rodillas flaquearon y casi se desploma si no fuera por los agentes que lo sujetaban. No solo había perdido la casa, sino que también iba a pasar los próximos 10 años tras las rejas. Su carrera estaba acabada, su reputación destruida, y su amante seguramente lo abandonaría en ese mismo momento.
En medio del caos, los ojos de Alejandro se fijaron en la figura al otro lado de la calle. La ventanilla de la berlina negra, que hasta entonces solo había estado entreabierta, ahora mostraba claramente el rostro de Elena. La mujer llevaba gafas de sol. Su expresión era serena, sin una sonrisa de victoria ni lágrimas de tristeza, solo la mirada impasible de una jueza que acababa de dar su veredicto. ¡Elena! ¡Elena! ¿Qué descaro tienes? Maldita seas, esposa infiel. Soy tu marido, gritó Alejandro con voz ronca, forcejeando como un loco mientras la policía comenzaba a arrastrarlo hacia el coche patrulla. Los vecinos de la urbanización empezaron a salir a sus puertas, observando el drama de su caída con miradas de desprecio. Alejandro, que siempre había alardeado de su riqueza, ahora era exhibido como un criminal en pijama. Dentro de su coche, Elena contempló la escena sin pestañear. Los gritos de Alejandro se oían amortiguados a través del cristal. Vio cómo metían a su marido a la fuerza en el asiento trasero del coche policial. Le empujaron la cabeza hacia abajo para que no se golpeara con el marco de la puerta, un gesto que subrayaba cómo había perdido por completo el control de su propia vida. «Arranque, por favor», ordenó Elena en voz baja a su conductor. «Claro, señora. ¿A dónde vamos?» «Al juzgado. Tengo que entregar los documentos del divorcio en persona antes del mediodía», respondió Elena con firmeza. Su mano pulsó el botón del elevalunas. La ventanilla negra subió lentamente, cerrándose por completo y cortando para siempre su visión de la figura de Alejandro. La berlina se alejó lentamente de la multitud. Elena miró por el retrovisor una última vez. La lujosa casa seguía allí, erguida y magnífica. Sus paredes eran sólidas, su tejado intacto. La tragedia en la vida de Alejandro había ocurrido de verdad. Él se había derrumbado antes de que la casa pudiera ser demolida. Alejandro había querido destruir la casa por dinero, pero su propia codicia lo había destruido a él. Mientras tanto, la casa y Elena permanecían en pie, íntegras y dignas, listas para recibir a un nuevo y más merecedor dueño, o quizás, un comienzo verdaderamente limpio.